y caballeros, bienvenidos al foro La Industria Mexicana ante el Cambio Climático, organizado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, IMIQ, el Instituto Mexicano del Petróleo, IMP, y el Centro Mario Molina. Este evento está siendo transmitido a las regiones del IMP y a las aulas que se encuentran en la parte baja de este edificio. Nos acompañan en la mesa de honor el presidente del Centro Mario Molina, doctor Mario Molina Enríquez. El subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, maestro Leonardo Beltrán Rodríguez. En representación del director general del IMP, doctor Ernesto Ríos, se encuentra el director de Tecnología de Producto, ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla. El presidente nacional del IMIQ, doctor José Ramón Montiel López. En representación del director general de Pemex, doctor José Antonio González Anaya, el licenciado Rodolfo Figueroa Alonso, director corporativo de Planeación y Coordinación y Desempeño. El director general de Políticas para el Cambio Climático de la CENER, doctor Juan Carlos Arredón Bruno. El director general del Centro Mario Molina, ingeniero Carlos Mena Brito. El encargado del despacho de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos del IMP, doctor Arturo Trejo Rodríguez. A continuación, en representación del doctor Ernesto Ríos Patrón, el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Bueno, pues bienvenidos a todos nuestros asistentes. Me da mucho gusto, en representación del doctor Ernesto Ríos, poder ser yo el que les dé la bienvenida. El doctor Ernesto Ríos, pues por cuestiones de agenda con el secretario de Energía, por un evento de las rondas, pues no puede estar en este momento aquí. Les manda un saludo y les manda el siguiente mensaje. Pues el Instituto Mexicano de Petróleo es uno de los ejes científicos y tecnológicos de nuestro país y tiene el honor de ser la sede de este Foro Nacional de la Industria Mexicana ante el Cambio Climático, que está organizado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, a quien agradecemos la distinción de seleccionar al IMP como anfitrión de este evento y que representa la oportunidad para acercar y vincular a los diversos sectores del país en su compromiso de abordar los retos que implica el cambio climático. Bienvenidos y bienvenidas todos. Agradezco la participación de personas tan distinguidas como los que nos acompañan en nuestro presidium, el maestro Leonardo Beltrán, subsecretario de Planeación y Transición Energética, el doctor José Ramón Montiel, presidente nacional del IMIQ, de una manera muy relevante, el doctor Mario Molina Enríquez, presidente del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente y merecedor del Premio Nobel de Química en 1995. El licenciado Rodolfo Figueroa Alonso, en representación del director general de Pemex, y el doctor Juan Carlos Arredondo Bruno, director de Política para el Cambio Climático de la Semarnat, el ingeniero Carlos Mena Brito, director ejecutivo del Centro Mario Molina, y el doctor Arturo Trejo, representación del director de Investigación de Transformación de Hidrocarburos del IMP. También agradezco la participación que tendremos en la mesa de diálogo de industria y gobierno de los representantes de los sectores de la industria en el país. Como ustedes ven, este tema del cambio climático forma parte de las políticas públicas que ha asumido el gobierno federal y se materializa en compromisos que ha establecido el Estado mexicano en el COP21. En especial, las actividades industriales y de transporte impactan al medio ambiente y provocan cambios climáticos y afectan la capa de ozono y efectos que todos hemos sido testigos en los últimos años. Nuestro país es especialmente vulnerable a estos efectos del cambio climático y hemos sido testigos de cómo
ciertos fenómenos naturales, los ciclones, huracanes, han incrementado su frecuencia y su intensidad en los últimos años. También, pues, otros efectos. Es evidente el incremento en las temperaturas terrestres y marinas en nuestro país, y bueno, pues esto tiene un gran impacto en la sociedad, en las actividades productivas y en las actividades industriales. Y pues los efectos adversos que la salud ya todos conocemos. Establecer estas medidas de mitigación y acciones concretas, pues es un compromiso de todos los actores de la sociedad. El IMP es un actor importante en el ámbito científico y tecnológico del sector de la energía, y nuestro propio reto es conjugar un desarrollo de la industria, un desarrollo de alto valor en la industria, junto con los aspectos de sustentabilidad ambiental. En ese sentido, este evento representa para nosotros, para el IMP, pues una gran oportunidad para vincular a los diferentes sectores de la industria. En este foro tendremos temas que se pondrán de relieve, como son elementos clave que se han definido en el COP21, tanto en el fortalecimiento de acciones en materia climática, el apoyo que tienen los países más vulnerables al cambio climático, el cumplimiento de metas, acciones de financiamiento, y seguramente se tratarán grandes temas de interés. Estoy seguro que estas pláticas y discusiones generarán claridad sobre los compromisos que todas las instituciones hemos adquirido para cumplir los acuerdos de México al firmar estas resoluciones del COP21. Me parece que también nos orientará para encontrar directrices para frenar y revertir el cambio climático y sus efectos en nuestra sociedad y en futuras generaciones. Pues les doy la bienvenida al Instituto Mexicano de Petróleo, y es un honor poder recibirlos a todos ustedes y ser la sede de este evento tan relevante. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Acto seguido, nos dará un mensaje el doctor José Ramón Montiel, presidente nacional del INIC. Muy buenos días a todos, distinguidos miembros del Presidium, doctor Mario Molina Enríquez, Premio Nobel de Química, maestro Leonardo Beltrán, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, licenciado Rodolfo Figueroa Alonso, representante del director general de Pemex y director corporativo de Planeación y Coordinación del Desempeño de Petróleos Mexicanos, ingeniero Marco Osorio Bonilla, director de Tecnología, en representación del doctor Ernesto Ríos, director del Instituto Mexicano del Petróleo, el ingeniero Carlos Mena, director ejecutivo del Centro Mario Molina, doctor Arturo Trejo, encargado del despacho de la Dirección de Investigación y Desarrollo, y doctor Juan Carlos Arredondo Brum, representante del subsecretario de Semarnat y director general de Políticas de Cambio Climático. Estimados expresidentes nacionales del IMIC, dirigentes de Canacintra, estimados colegas, damas, caballeros, estudiantes que nos acompañan, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos busca participar e influir en las decisiones y acuerdos nacionales relacionados con la ingeniería química, contribuyendo al desarrollo de la profesión y manteniendo un alto nivel entre sus agremiados. Así reza nuestra misión y en eso estamos puestos para trabajar. Los ingenieros químicos participamos en muchas actividades relacionadas con la industria, la academia, la investigación y el desarrollo tecnológico, entre otras. Y muchas de estas actividades, sobre todo las industriales y tecnológicas, tienen una gran responsabilidad con el medio ambiente, con el planeta que habitamos. La organización del foro que hoy nos reúne y que realizamos en conjunto con el Instituto Mexicano de Petróleo y el Centro Mario Molina, y muy en particular
con el doctor Mario Molina tiene una enorme relevancia por lo que representa la responsabilidad de los que habitamos este planeta. Hablamos de sustentabilidad y del mejoramiento del medio ambiente, a veces como un tema ajeno y lejano. Hoy, con la participación de un importante y distinguido grupo de plenaristas, estaremos atentos a aportar nuestro grano de arena a las muchas acciones de solución en los diferentes niveles que nos corresponde y en donde nos encontramos. Necesitamos ser más eficientes en el uso de la energía, buscar alternativas, promover acciones y actuar. Queda muy claro que todos tenemos responsabilidades. En ese sentido, agradezco mucho la hospitalidad del Instituto Mexicano del Petróleo y su participación, repito, al doctor Mario Molina. Un honor trabajar con usted, y a los participantes invitados, muchas gracias por su interés en tan relevante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, el subsecretario Leonardo Beltrán inaugurará el foro. Pues, si les parece, vamos a poner de pie y para dar paso a la conferencia del doctor Mario Molina, siendo hoy 28 de septiembre de 2017 a las 10 de la mañana, damos por inaugurado el Congreso del Instituto Mexicano, el Foro Nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. ¿Sí? Es Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos en el Instituto Mexicano del Petróleo, y felicitaciones, y es un gran honor para nosotros contar aquí con el doctor Mario Molina y estar a punto de escuchar su plática, el doctor Mario Molina. Pero formalmente damos por inaugurados los trabajos, y nos dará mucho gusto escuchar su plática. Muchas gracias, maestros. Si gustan tomar asiento, voy a solicitar ahora a los miembros del presidio pasen a ocupar los lugares que están vacíos para dar paso a la conferencia, y para lo cual voy a ceder los micrófonos al ingeniero Marco Osorio Bonilla, quien fungirá como moderador. Pues nuevamente bienvenidos. Pues ahora me da mucho gusto presentarles esta parte del foro. Ya sin más preámbulo, pues el tema del cambio climático es todavía un tema de discusión a más alto nivel en los países. Y me parece que entre más contribución científica, más intercambio entre los diferentes sectores tengamos, habrá la oportunidad de que se llegue a mejores soluciones para enfrentar el problema del cambio climático. En ese sentido, el foro se ha organizado en dos partes principales. La primera es una ronda de conferencias, de 4 conferencias, que están orientadas a la parte de ciencia y gobierno. Estas conferencias pues serán secuenciales, de media hora cada una. Van a pasar por ahí unos formatos de preguntas para que ustedes formulen ya sea preguntas o aportaciones o ideas que quieran compartir aquí en el foro, en las cuales, bueno, pues vamos a organizarlas para hacer un mejor uso, y las que no sea posible contestar, pues las dejaremos a nuestros conferencistas. Esta selección de preguntas y respuestas será después de las 4 conferencias, de 12 a 12:20. Después tendremos un receso, y posteriormente tendremos una mesa
de diálogo, que es Industria y Gobierno, en el cual tendremos la participación de sectores importantes de la industria. Esta mesa será dirigida por el maestro Enrique Aguilar y tendrá pues una duración de práctica de 2 horas para posteriormente tener nuestra clausura por el presidente del INIC, quien seguramente también nos dará algunas conclusiones y pues algunos pasos adelante después de este foro. Pues sin más preámbulo, quiero dar entrada pues a la primera de nuestras conferencias magistrales, que se denomina Cambio Climático, Ciencia y Política, que será impartida por nuestro distinguido invitado, el doctor Mario Molina. El doctor Mario Molina me va a permitir leer una pequeña semblanza. Es ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania, y doctorado en Físico-Química de la Universidad de California en Berkeley. Es pionero de la química atmosférica. Sus investigaciones predijeron el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de gases industriales que condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas. Ha sido profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de California, Irvine, y del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto Tecnológico de California. Es miembro de diversas academias de ciencias, colegios nacionales y de ingenieros en varios países del mundo, y durante 8 años formó parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente Bill Clinton y recientemente del presidente Barack Obama. Por su labor y contribución a la ciencia ha recibido numerosos galardones, incluyendo más de 40 doctorados honoris causa y el Premio Nobel de Química en 1995, siendo reconocido por varios gobiernos de diferentes partes del mundo. Actualmente es investigador de la Universidad de California en San Diego, y en México preside el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. Enfoca gran parte de su labor a la política de la ciencia conectada con el creciente problema del cambio climático e impulsa acciones globales en favor del desarrollo sustentable. Bienvenido, doctor. Pues buenos días a todos y gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes. Pues quiero agradecerle a todos los miembros del presidio, de haber estado con nosotros, y al Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, por supuesto, por haber organizado este evento, y al Instituto Mexicano del Petróleo, pues por recibirnos aquí hoy en día. Con las dos instituciones tengo ya muchos años de estar trabajando. Tengo entendido que, no sé si va a haber preguntas específicamente para mi presentación, ¿verdad? O se van a juntar todas. Sí, vamos a tenerlas al final de las 4 presentaciones. Al final de las 4. Ok, bueno. Pues lo que voy a hacer es, creo que nada más, si me pueden pasar ya la siguiente lámina. Lo que nos saltamos una. A ver la siguiente. Bueno. No tengo, pero está una. ¿Cómo? Pues sí. ¿Quién sabe qué pasó? A ver, vamos a pasar a la siguiente, a ver si, porque algo anda mal en... ¿Cuál es? Entonces yo las puedo cambiar, muy bien. Pero de todas maneras puedo empezar. Miren, voy a hablar sobre un poco sobre la ciencia y la política del cambio climático, y lo que voy a hacer, como ya vieron esa lámina, la volvemos a poner, es voy a enfatizar algunos de los mitos que hay sobre el cambio climático, porque realmente la información que tiene la sociedad y el público en general
pues es un poco sesgada. La comunidad científica no ha hecho un buen trabajo para explicar qué es lo que es. Y el primer, perfecto, creo que yo los puedo pasar. Uy. ¿Cuál es lo que...? Ah, aquí está Marta. Ah, es que ahí está la computadora, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente. Y lo que hago es enfatizar estos mitos que hay sobre el cambio climático, sobre todo 3 de ellos muy importantes. Y el primero es que realmente la ciencia del cambio climático pues, no está muy bien establecida. Hay algunos científicos que piensan que sí es un problema serio, pero muchos otros piensan que es algo que se ha exagerado y que realmente no sabemos mucho sobre cómo funciona el clima. Pero eso en realidad es un mito. Lo que sabemos es que hay un consenso muy claro sobre el cambio climático y vamos a... son los 3 mitos que voy a discutir. Pasamos a la siguiente lámina. Y aquí lo que vemos es que... Sí estaba bien, es que tenía yo mal la lámina. Aquí lo que vemos es que se han hecho estudios muy serios, muy claros, donde el resultado está muy, muy claro, y es que la gran mayoría de los expertos en cambio climático están totalmente de acuerdo en que, primero, que el clima ya está cambiando, pero segundo, que es muy, muy probable que los cambios que estamos viendo estén causados por acciones de la sociedad. Hay unos cuantos científicos, pero muy pocos, que no están de acuerdo. Aquí tenemos nada más un 3%, que los conocemos muy bien y además se han discutido muy claramente todas sus opiniones. Si tuviéramos tiempo, pues eso también lo podríamos discutir con más detalle. Pero entonces lo que voy a hacer es muy brevemente explicar, resumir lo que es la ciencia del cambio climático que se ha establecido desde hace muchos años. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, lo que tenemos aquí es una fotografía de nuestro planeta, nada más para enfatizar el papel que juega la atmósfera en el clima. Pero lo curioso es que en la atmósfera no se ve, porque la atmósfera es transparente, así es que nada más se ven las nubes. Pero es una capa muy delgada, muchas veces yo lo represento como la cáscara de una manzana. Es donde está la mayor parte de la atmósfera. La atmósfera se extiende a muchos kilómetros sobre la superficie, pero ya es muy, muy delgada, a más de 50 o de 100 kilómetros casi, es ya muy, muy tenue. Entonces, la parte importante de la atmósfera para el clima está en los primeros 10 o 15 kilómetros. Pero la peculiaridad que tiene la atmósfera de nuestro planeta es que tiene vientos, se mueve con relativa rapidez, y entonces, si por ejemplo emitimos, aquí vemos en el centro de la foto, pues a México, si emitimos aquí en México algún gas que permanece en la atmósfera, pues meses o años, ese gas se mezcla en cuestión de meses en el hemisferio norte. Hay una barrera para mezclarse con el hemisferio sur, por eso se tarda pues año y medio también en esos compuestos emitidos en el hemisferio norte en mezclarse con el hemisferio sur, con la atmósfera del hemisferio sur. Pero es por eso que tenemos problemas globales, porque si estamos hablando de cambios a la atmósfera con compuestos que permanecen meses, algunos años y otros hasta siglos o más, no importa en qué parte del planeta se emitan esos compuestos, están afectando a la atmósfera global. Entonces tenemos sobre todo dos problemas claramente globales con los que estamos lidiando. Uno es el ozono de la estratosfera, que como vimos ya está prácticamente resuelto con el protocolo de Montreal, y el otro es el del cambio climático, que ese todavía no se resuelve y es el que vamos a discutir. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que determina el clima del planeta? Y esto ya se sabía, se había empezado a investigar ya desde el siglo XIX, pero fue en el siglo XX donde se estableció ya con mucho más claridad
ese funcionamiento y voy a explicarla nada más en unos minutos sin entrar en mucho detalle y haciéndolo de manera aproximada nada más. Pero vamos a pasar a la siguiente. Les voy a enseñar un poquito de ciencia, pero pues sabiendo que este es un evento de ingeniería química, pues nosotros los ingenieros químicos sí trabajamos mucho con energía, con balances de energía, etc. Entonces, lo que está muy claro es que nuestro planeta, la temperatura que tiene, la temperatura promedio de la superficie, etc., pues está determinado por la energía que nos llega del Sol, que todo es en forma de radiación, pero nos llega sobre todo en forma de radiación visible con algo de radiación infrarroja y ultravioleta, como lo estamos representando en esta figura. Y sabemos, por las leyes de la termodinámica, también muy importantes para la ingeniería química, ¿no? Pero lo que sabemos es que ya desde hace millones de años hay un equilibrio térmico, que significa lo siguiente, que nuestro planeta al principio pues estaba muy caliente porque se había desprendido del Sol, etc. Pero desde hace millones de años recibe la misma cantidad de energía del Sol que la que pierde, ya no está acumulando energía. Y la energía que tiene dentro en la parte más central del planeta, esa está muy bien aislada de la superficie y prácticamente no contribuye a este balance que es el que determina el clima. Son muchos kilómetros, 50, 100 kilómetros de aislamiento, donde ya empieza, como saben ustedes, si se metiera uno hacia el centro de la Tierra, pues sí subiría mucho la temperatura. Pero en la superficie, pues, esa cantidad de energía que hay adentro casi no contribuye más que a través de los volcanes y es una cantidad menor de energía comparada con la que estamos hablando para el clima. Pero aquí entra la parte científica. Desde hace muchos años, decía yo, ya empezando con el siglo XIX, ya se habían hecho experimentos para medir cuánta energía pierde un objeto al espacio dependiendo de su temperatura. Y eso es lo que se llama la ley de distribución de energía de un cuerpo negro, digamos, depende un poco del color del cuerpo. Pero eso estaba muy bien establecido a nivel de laboratorio. También se podía medir cuánta energía nos llega del Sol, y con eso, reproduciendo los resultados del laboratorio, se podía estimar que la temperatura promedio de la superficie de nuestro planeta, suponiendo que, como digo yo, que esté en equilibrio térmico, debería ser en realidad de menos 18 grados centígrados, lo que implicaría que el planeta estaría congelado. Voy a regresar a ese punto en un momento, porque lo que pasa es que la atmósfera es la que funciona como una manta que tiene el planeta. Pero antes de seguir, las leyes importantes para explicar estos balances de energía, pues la más importante es la ley de distribución de Planck. Resulta que estas mediciones empíricas de cuánta energía pierde un objeto, pues no había manera de racionalizarlas en el siglo XIX. Hasta principios del siglo XX fue Planck, Max Planck. Pasamos a la siguiente lámina. El que explicó el origen de esa ley empírica, y resulta que lo tuvo que hacer suponiendo que la energía viene que no es continua, que hay pues pedazos, los cuantos de energía, ¿no? Y eso fue lo que pues descubrió la mecánica cuántica, que como saben ustedes es fundamental pues para la ciencia moderna. Por ejemplo, las computadoras, los teléfonos celulares, etcétera, todo eso pues está relativamente cerca de lo que es la mecánica cuántica. Y entonces les costó mucho trabajo a principios del siglo XX aceptar esa consecuencia, digamos, de lo que había sido medir cuánta energía mide cualquier objeto, de que pues viene
que no es continuo. Y eso hoy en día lo sabemos muy bien a nivel molecular, porque pues, los átomos tienen distintos niveles de energía, etcétera, etcétera. Aquí nomás les hago un comentario de paso, siendo ingeniero químico, un poco curioso, y es este. La mecánica cuántica sí es difícil de entender. Por ejemplo, Einstein, que por cierto, una de sus ecuaciones muy importantes fue el predecir que no solamente la energía que tienen los átomos, las moléculas, etcétera, viene pues en estos cuantos, sino que también la energía de la radiación, y es lo que se llaman fotones, cantidades muy pequeñas de energía, pero son cachitos de energía. Y en realidad fue eso lo que le dio el premio Nobel a Einstein, no fue su ley de la relatividad, que fue lo que lo hizo muy famoso, ¿no? Pero en fin, lo curioso de la mecánica cuántica es que es un poco extraña, que una misma partícula puede pasar simultáneamente por dos agujeritos al mismo tiempo. Lo que pasa es que se comporta en parte como si fuera una onda. En fin, son cosas que no son compatibles con nuestras observaciones de todo lo que pasa con la materia día a día. Pero lo que les iba a comentar es que cuando yo estudié ingeniería química aquí en la UNAM, pues no tuvimos nada de mecánica cuántica. Yo después, ya cuando hice el doctorado y hice físico-química y química más fundamental, pues sí, la mecánica cuántica es importantísima para la química, es lo que llamamos química cuántica. Y hoy en día pues, se pueden ya calcular y predecir el comportamiento de moléculas, pero sabiendo que las leyes de la física a nivel molecular pues, son muy distintas de las leyes de Newton, etc. Entonces, yo, siendo profesor en MIT, pues en MIT fue en donde la ingeniería química se desarrolló de una manera extraordinaria. Las operaciones unitarias se inventaron en MIT, etc. Pero cuando yo estuve ya de profesor, tengo varios artículos científicos en colaboración con mis colegas de ingeniería química, algunos generales, pero varios otros ya fueron por especialistas en mecánica cuántica, porque hoy en día, para predecir cómo funcionan los catalizadores, esto es para la ingeniería química, y en biología pues es importantísimo para predecir en bioquímica cómo funcionan las moléculas, pues todo eso ya está dominado por cálculos muy detallados a nivel molecular que están basados en la mecánica cuántica. Pero resulta que para el clima no es necesario. Para el clima simplemente es necesario saber qué es lo que predice la física, pues. Pero pasamos a la siguiente lámina y resulta lo siguiente, que esa predicción de cuál debe ser la temperatura de la superficie pues no es correcta. Sabemos que no es menos 18 grados porque no estaríamos aquí, el planeta estaría congelado. Y resulta que lo que pasa es que la atmósfera funciona, es una analogía no perfecta, pero ayuda, como si fuera una manta que estuviera protegiendo a todo el planeta. Y de la misma manera que nosotros, o un cuerpo humano, si salimos al frío, nos da frío y nos ponemos una manta, se calienta el cuerpo, ¿de acuerdo? Pero uno de los errores que a veces es un error muy común, es decir, tanto la atmósfera como una manta para una persona guardan el calor. Eso no es cierto, porque sabemos por las leyes de la termodinámica que el calor no se puede guardar indefinidamente. Eso implicaría que la temperatura seguiría subiendo y en un momento dado pues estaríamos al rojo vivo si ese fuera el caso, y lo mismo le habría sucedido al planeta, pierde la misma cantidad de energía que recibe. Pero la manta, igual que para una persona, es un aislador térmico, entonces tiene que subir la temperatura de la piel para poder perder esa cantidad de energía. Y aquí en el planeta tiene que subir la temperatura 33 grados Celsius, 33 grados centígrados, en lugar de menos 18 es más 15, para que así el planeta pueda perder la misma cantidad de energía que recibe. Pero eso es lo que estaba establecido desde hace años. Esto es lo que se llama el efecto invernadero natural,
Y lo que pasa es que por diferencia de una manta para una persona, la persona es la que emite el calor. En el caso del planeta, la energía que recibe viene del Sol, una tercera parte se refleja, pero la atmósfera es transparente a la luz visible y por eso llega a la superficie, la calienta y la superficie emite pues el doble, porque una buena parte de eso es radiación en todas las direcciones y la mitad pues se regresa a la superficie. Pero eventualmente 2 flechas llegan y 2 flechas se van, simbolizando que la pérdida de energía está equilibrada con la ganancia de energía. Pero vamos a pasar a la siguiente lámina, me tengo que mover mucho más rápidamente, porque lo que sabemos es que la composición química de la atmósfera es tal, pues que la mayor parte es nitrógeno y oxígeno y son transparentes a la luz visible, pero también a la radiación infrarroja. Entonces, lo que permite funcionar como manta es mucho menos del 1%. El 1% es un gas inerte, que es argón, pero es el vapor de agua y el dióxido de carbono. El vapor de agua varía mucho, pero como sabemos los ingenieros químicos, por la ecuación de Clausius-Clapeyron, etc., la cantidad de vapor de agua depende muchísimo de la temperatura. ¿Por qué? Porque se condensa. El vapor de agua está en fase gaseosa, pero cuánto vapor de agua puede existir depende críticamente de la temperatura. Y entonces el vapor de agua absorbe aproximadamente las 3/4 partes de la radiación infrarroja. El dióxido de carbono, que es el gas invernadero más importante, recibe el resto, pero el dióxido de carbono es lo que controla la temperatura, porque si quitáramos esa 1/4 parte de lo que se absorbe, todo el dióxido de carbono, se empezaría a enfriar la atmósfera y se condensaría el agua y tendríamos un planeta congelado. Pero antes de pasar eso, nada más les comento que es una cantidad muy pequeña, que se mide en partes por millón. La cantidad de vapor de agua, si fuera líquida, sabemos que estamos hablando en fase gaseosa, si fuera líquida ocuparía nada más 2 o 3 centímetros en la atmósfera. Y la cantidad de dióxido de carbono, si fuera, aquí no líquido, sino sólido, o sea que es como hielo seco, nada más ocuparía unos milímetros. Y esa es la manta que tiene nuestro planeta. Eso es el efecto invernadero. Pasamos a la siguiente lámina. Eso es lo que previene que el planeta esté congelado. Bien, pues esto es la ciencia bien establecida que se enseña pues hasta en secundaria. Entonces, muchos de los que dudan de la ciencia del cambio climático no tienen ni idea de realmente cómo funciona todo esto. Pero ahora sí pasamos a qué es lo que ha hecho la sociedad. Y en el siguiente, pasamos a la siguiente lámina. Lo que vemos aquí es cómo ha cambiado la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 10.000 años, y vemos que de repente se dispara. ¿Por qué? Pues esas son las actividades de las sociedades debido a la quema de combustibles fósiles. Esto está muy bien establecido, se pueden hacer inclusive análisis de isótopos porque son distintas, la composición isotópica del carbono, que ya tiene mucho tiempo debajo del suelo comparado con el carbono, que es parte del ciclo natural. Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, como saben ustedes. Pero en fin, a eso ya no entro en detalle, más que pues ya se ha aumentado más del 40%. Esto ya es, hoy en día ya llegó y pasó los 400 partes por millón. ¿Y qué le ha pasado a la temperatura promedio? Aquí vemos que pues en los últimos, a partir de los últimos 6.000, 7.000 años, la temperatura en realidad ha empezado a bajar muy lentamente. Porque esto depende de las variaciones en los parámetros de la órbita terrestre, la inclinación de su eje, la electricidad, etc. Pero de repente se dispara también la temperatura. Y eso son mediciones que se habían puesto en duda, pero ya se han comprobado por muchos grupos con muchísimo cuidado. No es fácil sacar el promedio de toda la superficie terrestre, pero hay miles de mediciones y, en fin, el hecho es que también se dispara, y la pregunta es que si está conectado ese aumento de temperatura con el aumento de dióxido de carbono. Y pasamos a la siguiente, lo que
una de las maneras de responder a esta pregunta es con este panel intergubernamental de cambio climático, que es un grupo de científicos voluntarios que cada 4 o 5 años hacen un reporte resumiendo qué es lo que se ha dicho en la literatura y qué es lo que sabe la comunidad con respecto a estos procesos. Y la respuesta fue en el panel anterior en el que yo participé, fue 4 o 5 años antes de este, pues que sí están conectados el cambio de temperatura con el cambio en la composición química. Dióxido de carbono, y aquí nada más por si se me olvida, esos son los gases no condensables, gases de efecto invernadero, por contraste con el vapor de agua, pero hay algunos otros como el metano, el óxido nitroso y los mismos clorofluorocarbones que afectaban al ozono. Esos son los gases que absorben en el infrarrojo y que sabemos a nivel molecular que son poliatómicos, y por contraste con el nitrógeno y el oxígeno que no absorben en el infrarrojo. Pero en fin, lo que concluyó este panel fue que sí están conectados esas dos mediciones, la de temperatura y la de dióxido de carbono, pero no estamos seguros porque el clima es un sistema complejo. Entonces lo resumieron diciendo, pues hay un 90% de probabilidad que esté causado por la combustión química, a su vez causada por actividades de la sociedad. Eso sí, para eso sí no hay duda. Y en el último reporte, que ya tiene varios años ahora, lo que concluyeron es que con toda la ciencia adicional que se ha hecho, ya no es el 90, sino el 95% de probabilidad de que efectivamente la temperatura está aumentando a causa de actividades de la sociedad. Bueno, pues pasamos al siguiente mito. Nada más menciono, este panel fue el que compartió el Premio Nobel de la Paz con Al Gore hace ya varios años. Pero pasamos al segundo mito rápidamente, y es que, bueno, pues esto a lo mejor es para el futuro, que si es un problema para nuestros nietos, pues que ellos se preocupen del problema. Nosotros tenemos muchos otros problemas con los que tenemos que lidiar. Pero resulta que esto también es un mito porque sabemos que ya está cambiando el clima. Aunque la temperatura va a aumentar, ya no se los enseñé explícitamente, pero lo vieron en la gráfica anterior, pues ha subido aproximadamente 1 grado Celsius nada más. Parece poquísimo, pero siendo el promedio de todo el planeta sí es muy importante. Pero lo que vemos en la siguiente lámina son algunos de los impactos. Y es que en el verano, por ejemplo, pues ya está derritiendo el Ártico, ya es posible cruzar el Ártico, que no se había podido bueno, desde que hay barcos, pero muchos miles de años antes, en realidad decenas de miles o centenas de miles de años antes, nunca había estado derretido el Ártico en el verano. Y ahora pues hasta hay cruceros, ya se puede hacer, ¿no? Es uno de los síntomas de un cambio importante. Pasamos al siguiente. Hay otras cosas que están pasando, como estos huracanes recientes, Harvey y Irma, pues que han hecho inundaciones. Aquí lo pongo para Estados Unidos, pero en México pues hemos tenido, entonces acabamos de tener inundaciones en Querétaro, en fin. Hay cosas que están pasando con el clima. En la siguiente lámina también vemos ondas de calor, y estas sí tienen impactos muy serios pues, en la mortalidad también. Hay sitios donde la temperatura pues imagínense, ha subido hasta 50 grados, eso es increíble. Y en la siguiente lámina lo que vemos es que este tipo de eventos que llamamos eventos extremos, y hay varios otros, pues su incidencia ha aumentado. ¿Qué es lo que está pasando? Inundaciones, ondas de calor, incendios forestales, también hay sequías, etc. Pasamos a la siguiente lámina y ahí lo que vemos es una pregunta: ¿qué tienen que ver estos eventos extremos con el cambio climático? Ya hace varios años, esto ya tiene años, todavía la comunidad científica muy cuidadosa pues estaba diciendo, pues lo tenemos que estudiar, no está muy claro, no tenemos suficientes estadísticas. Esto ya cambió.
ya hay un consenso muy, muy claro en la comunidad científica, que es el siguiente. Estos eventos extremos no es que los haya causado el cambio climático, es decir, no es que sean consecuencia de estas emisiones, pues que se deben sobre todo a combustibles fósiles, también a la deforestación, etc. Sino que lo que pasa es que está aumentando su intensidad. Entonces no hay necesariamente más huracanes, pero son claramente más intensos. Las ondas de calor está clarísimo, porque eso sí se mide directamente con satélites, ¿no? Entonces esa es la conclusión, sí hay una conexión muy, muy clara. Pasamos a la siguiente lámina, y es ¿qué hacemos? Y pues uno de los mitos es, mira, la quema de combustibles fósiles es tan extraordinariamente importante para la sociedad, tan extraordinariamente importante, que mejor no hacemos nada, porque pues, eso depende del progreso económico, etcétera, etcétera. Y resulta que eso también es un mito. Pasamos a la siguiente lámina, y el hecho es que ya empieza a haber maneras de generar energía, como saben todos ustedes, lo que llamamos energías renovables, etcétera, que en años ya muy recientes se han vuelto competitivas. O sea, hace varios años ya se sabía que había que moverse en esa dirección, pero con subsidios del gobierno. En principio ya no es indispensable. Este es uno de los temas de este foro, que pues hay que discutirlo con más detalle, porque hay complicaciones en cómo calcular estos costos, pero básicamente la energía eólica, y si pasamos a la siguiente lámina, la energía solar, aquí es con celdas fotovoltaicas, pero también hay solar concentrada, etc. Son ejemplos de cómo generar energía sin quemar combustibles fósiles, sin aumentar la concentración de dióxido de carbono y metano, etcétera, en la atmósfera. Y les pongo un ejemplo en la siguiente lámina de algunos de los grupos que han hecho estudios económicos con bastante detalle, y este pues lo cito porque nuestro expresidente Felipe Calderón, con quien yo trabajé bastante de cerca, pues preside uno de estos grupos, pero que tiene gente muy ilustre. Aquí nada más son los expresidentes, pero con grupos de economistas que han hecho estudios muy, muy serios, y pues la conclusión es que sí se puede avanzar, avanzar la economía muy claramente. Pasamos a la siguiente lámina. Simplemente hay que hacerlo de manera creativa, pero ya no es un sacrificio para la sociedad, no es un costo que requiere incentivos del gobierno que hay que sacar de alguna manera. Sí es importante, sin embargo, notar que sí es importante tener ayuda de los países con más recursos para ayudarle a los países en desarrollo a hacer esta transición energética, que sí es un cambio enorme para la sociedad. Pero pasamos a la siguiente lámina, que es un acuerdo internacional, el Acuerdo de París, que finalmente se pudo hacer después de más de 20 años de estar tratando con acuerdos que no funcionaban muy bien, el protocolo de Kioto, etcétera, etcétera. Finalmente, en diciembre del 2015, se pusieron de acuerdo todos los países del planeta en que nos conviene mucho más a la sociedad reducir emisiones de los gases de efecto invernadero, porque nos sale mucho más barato que continuar emitiendo y tener las consecuencias del cambio climático, que son muy costosas. Lo que les enseñé de los huracanes, inundaciones y todo eso, pues ya sabemos que es un costo enorme para la sociedad, que sí se puede prevenir. Entonces, las conclusiones de la COP las vemos aquí, y es que lo que se pusieron de acuerdo todos los países es en hacer algo voluntario, pero estaba sujeto a mediciones y verificaciones. O sea, no nada más decimos lo que vamos a hacer, sino lo tenemos que comprobar. Pero sí se puede hacer una reducción extraordinaria de las emisiones. Hay que seguir haciendo investigación, porque las tecnologías siguen avanzando rápidamente y siguen bajando los costos de estas energías competitivas. Y hay que revisar esto cada 5 años. Por cierto, yo creo que ya no me va a dar tiempo, pero como saben ustedes, tengo láminas, pero uno de los problemas serios es que el presidente Trump no acepta este acuerdo por una
situación de una ignorancia verdaderamente enorme, fundamental, pero también una irresponsabilidad, a lo que voy en un momento. Pasamos a la siguiente lámina, porque esto nos dice cómo están las emisiones de gases de efecto invernadero. Por cierto, lo que no quiero que se me olvide, aunque no es el momento aquí muy claramente, pero es que estamos hablando del calentamiento global, pero está muy conectado con problemas de calidad de aire, que esos sí son muy locales, problemas de biodiversidad, etcétera. Si nos da tiempo, son cosas que tenemos que platicar. No vemos calentamiento global como un problema aislado, sino está conectado con muchos otros problemas de la sociedad. Pero en fin, aquí lo que vemos es que si no hacemos nada, la temperatura podría subir, de acuerdo con esto, de 3 a 6 grados hacia finales de siglo, que es lo que quiere, por ejemplo, Donald Trump. El Acuerdo de París pues lo baja, pero no mucho. Entonces, en realidad hay muchos esfuerzos, muchas publicaciones. Yo acabo de estar contribuyendo con un grupo en la Universidad de California, pero un grupo internacional, en que discutimos qué es lo que habría que hacer para bajar a menos de 2 grados para que no hubiera tanto riesgo. Y la línea azul, eso sí son medidas bastante más duras, pero se pueden hacer a un costo prácticamente, como decía yo, si se hace con creatividad, que no es mayor al costo que estamos usando ya para las energías de combustibles fósiles, pero sí disminuyendo el riesgo enormemente. Pasamos a la siguiente lámina y con aquí voy a darles el mensaje más importante. Si me da tiempo, en los 2 o 3 minutos enseño varias láminas más, pero es esto. Repito, el clima es un sistema complejo porque pues, el planeta es enorme y depende de muchas variables. Entre otras cosas, es un sistema no lineal. Como saben ustedes, una cosa es el clima, que es el promedio de cómo cambia pues, la temperatura, la humedad, los vientos, etcétera, a través de varios años, hasta una década. Y en cambio el tiempo, lo que se pronostica en la tele para qué va a pasar la semana que entra, eso tiene un límite. No podemos predecir con detalle qué va a pasar el mes que entra, por la no linealidad del sistema de vientos climáticos, etcétera. Es el caos, la teoría del caos, etcétera, nos explica que no es posible hacerlo con ese detalle por la complejidad del clima. Pero por la misma razón, lo que podemos hacer es, ¿qué le pasaría al clima si hacemos tal o tal cosa? Hacia finales del siglo, lo único que podemos hacer es calcular probabilidades, no lo podemos hacer con certeza, pero de ninguna manera implica eso que porque no tengamos la certeza no hagamos nada. Estamos hablando de riesgos muy importantes, y estos se simbolizan aquí con los grupos con los que estaba trabajando en MIT, pues con estas ruletas. Y si no hacemos nada, tenemos la ruleta de la izquierda y hay una parte roja. Si la temperatura subiera, hay alguna probabilidad de 1 en 4, ahí 1 en 5, de que la temperatura suba más de 5 o 6 grados, eso sería catastrófico para la sociedad. Habría partes del planeta en que no se podría vivir, serían inhabitables para la humanidad. Habría una inmigración gigantesca, una cantidad enorme de efectos en la salud, etcétera, etcétera. Sería costosísimo. O sea, llegar a ese aumento de temperatura, bueno, el planeta sí ha estado así antes, pero mucho antes de que hubiera seres humanos, y había cocodrilos en el Polo Norte hace aproximadamente 50 millones de años, cuando la temperatura sí había subido tanto, pero se tardó muchos miles de años en esa transición, y hoy en día estamos hablando de unas cuantas décadas, ¿no? Pero podemos cambiar y quitar esa parte roja de la ruleta si tomamos las medidas pues que les enseñé hace un momento. Ni siquiera hay que llegar a 2, pero por lo menos 3 grados, que no suba más de 2 o 3 grados, pero tratar de eliminar ese riesgo enorme de que haya desastres gigantescos. Y es por eso que se considera una grave irresponsabilidad
las personas que, pues en los gobiernos que dudan del cambio climático y tratan de decir, no, pues no tenemos suficiente información. No, es una enorme irresponsabilidad para futuras generaciones. ¿Por qué? Porque pues les tenemos que garantizar a nuestros hijos y nietos una calidad de vida pues por lo menos igual a la que tenemos nosotros. Así que yo creo que voy a terminar ahí. Lo que aclaro son dos cosas. La ciencia no nos dice qué hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Implica que también estemos considerando valores, ética, y eso es lo que nos dice pues, que tenemos que dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta habitable. La ciencia nada más nos dice, no es ni buena ni mala, nos dice qué pasaría si hacemos esto, qué pasaría si no lo hacemos. Pero también tenemos que hablar de probabilidades, pero es una falta de ética gigantesca el no tener la responsabilidad de dejarle pues, a futuras generaciones una probabilidad de que tengan un nivel de vida elevado. Vamos a pasar muy rápidamente 2 o 3 láminas y con eso terminamos. Los estudios económicos más recientes claramente nos demuestran que el costo sería enorme. Ya lo estamos viendo con los eventos extremos. Y termino quizá con la siguiente lámina. Sí tenemos un ejemplo de que sí se puede. Ya se pusieron de acuerdo todos los países del planeta en resolver un problema global que fue el de la capa de ozono. Estamos celebrando los 30 años de cuando primero se planteó y prácticamente ya no se producen estos compuestos que dañan a la capa de ozono. O sea que tenemos un precedente, fue mucho más fácil resolver ese que el del cambio global, pero sin duda es posible hacerlo y tenemos la expectativa de que, a pesar del presidente Trump, que el resto de los países del planeta ya empezaron a tomar las medidas adecuadas, y eso es una de las cosas que quiero que sigamos discutiendo. Se me olvida que vamos a pasar rápidamente a las láminas hasta llegar a varias más. La anterior. Esta nada más termino con esto porque esto es para lo que vamos a seguir discutiendo aquí, y es que nosotros en el Centro Mario Molina, y aquí pues lo podemos discutir, pues seguimos haciendo estudios. ¿Qué es lo que habría que hacer aquí en México con la industria nacional? ¿Cuánto costaría? ¿Qué cantidad de gases de efecto invernadero se reducirían sus emisiones, etcétera, etcétera? Y aquí lo que ven, pues estas son este tipo de curvas. Hay incertidumbres que espero que calculemos, pero el objetivo es poder darles prioridad, que es lo que es más importante hacer primero. Y el objetivo también es, se puede demostrar explícitamente, pues, qué es lo que le conviene a nuestro país, no para arreglar el clima de México, sino es el clima del planeta, y por eso tiene que ser a través de un acuerdo internacional. Pero en fin, esto es para la discusión de las siguientes sesiones, así es que yo creo que aquí le paro y muchas gracias por su atención. Sí.